¿Qué pasaría si un simple asiento en un avión pudiera costarle a un piloto toda su carrera? Para Maya, de 10 años, la emocionada elección de un asiento junto a la ventana en un vuelo para ver a sus abuelos se convirtió en una experiencia humillante. El piloto arrogante, un hombre que la veía como menos, decidió hacer de ella un ejemplo. La menospreció, se burló de ella y trató de obligarla a moverse todo frente a un avión lleno de pasajeros. Pero cometió un error fatal. No tenía idea de quién era su madre. Y la llamada telefónica que hizo apenas unos minutos después no cambiaría solo su día. Esto arruinaría su carrera de alto vuelo para siempre. Esta es la historia de cómo los prejuicios de un piloto llevaron a su caída final. El zumbido del aeropuerto era una sinfonía familiar para Maya, de 10 años. El rítmico sonido de las maletas, los anuncios distantes por el intercomunicador y el zumbido de 100 conversaciones diferentes se mezclaban en una melodía de aventuras. Hoy, esa melodía era particularmente dulce. Iba de camino a visitar a sus abuelos en Phoenix, un viaje que esperaba con ansias durante todo el año. Su madre, Jessica, la cogía con fuerza de la mano mientras recorrían la bulliciosa terminal del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth. Maya era una niña brillante con ojos grandes y curiosos que parecían beber del mundo que la rodeaba. Su cabello estaba peinado en trenzas intrincadas, cada una de ellas un testimonio de la amorosa paciencia de su madre. Esa mañana, sostenía en la mano su gastada copia de las Crónicas de Narnia. Sus páginas están llenas de historias de coraje y magia, mundos a los que ella a menudo escapaba. Pero hoy, la verdadera magia era la perspectiva de volar, de elevarse por encima de las nubes. Estaban volando con American Airlines, un detalle que para la mayoría parecía mundano, pero para Maya era un carro hacia el cielo. Había estado siguiendo meticulosamente su vuelo, A1.258, durante una semana, y su entusiasmo crecía cada día que pasaba. Más que el destino en sí, Maya apreciaba el viaje. En concreto, lo que más le gustaba era el asiento de la ventana. Para Maya, el asiento de la ventana era un portal a otra dimensión. Fue allí donde el mundo de abajo se transformó en un paisaje en miniatura, un mosaico de verdes, marrones y el azul brillante del agua lejana. Era donde podía ver cómo el suelo se alejaba, una emocionante sensación de liberación, y donde podía imaginarse a sí misma como un gigante caminando por el mundo en miniatura. Ella ya había reservado su asiento 24 a cuando su madre reservó los billetes. Una pequeña victoria que celebró con un baile alegre en la sala de estar. Al acercarse a la puerta C-22, el corazón de Maya dio un pequeño vuelco de anticipación. El majestuoso Boeing 737 era visible a través de las grandes ventanas de la terminal, su carrocería plateada brillando bajo el sol de la tarde. Apretó su cara contra el cristal y su aliento empañó un pequeño círculo. «Ahí está, mamá», susurró con voz llena de asombro. Jessica le sonrió a su hija. A sus 38 años, Jessica irradiaba una tranquila confianza. Era una mujer que había superado los desafíos de la vida y había emergido más fuerte y más decidida. Una abogada de éxito, inculcó en Maya un fuerte sentido de autoestima y la importancia de defender lo que es correcto. Ver la alegría pura y sin adulterar en el rostro de Mia fue su mayor recompensa. «Es una belleza, ¿no?», respondió, apretando la mano de Mia. Por fin llegó el llamado para embarcar y Mia prácticamente vibró de emoción. Estaban en el grupo de embarque número 4, y mientras esperaban en la fila, Maya agarraba su tarjeta de embarque como si fuera un billete dorado. Cuando el agente de la puerta escaneó su pase con un alegre, «Disfruta tu vuelo, cariño». Maya sonrió radiante. Subir al avión fue como entrar en un mundo diferente. El pasillo estrecho, la alfombra suave y el suave silbido del aire acondicionado contribuían a la sensación de aventura. Maya abrió el camino, con sus ojos escaneando los números de los asientos. 22, 23, 24. «Aquí está, mamá», exclamó con un susurro de alegría. Se deslizó en el asiento 24A, el codiciado asiento de ventanilla.
Era justo lo que había deseado. El ala del avión estaba justo afuera, una presencia poderosa y tranquilizadora. Apretó la cara contra el frío acrílico de la ventanilla, su imaginación ya despegando. Podía ver al personal de tierra ajetreado, con movimientos precisos y decididos. Jessica guardó su equipaje de mano en el compartimento superior y se acomodó en el asiento central, el 24B. El asiento del pasillo, el 24C, seguía vacío. Maya ya estaba absorta en su mundo, señalándole cada pequeño detalle a su madre. Mira, mamá, ese cochecito se lleva las maletas. Y mira a ese hombre del chaleco brillante. Jessica escuchó con paciencia, con el corazón henchido de amor por su curiosa hija. Fue en esos momentos sencillos donde encontró su mayor alegría. Sabía que el mundo podía ser un lugar duro. Pero en ese momento, todo era perfecto. Mientras la cabina seguía llenándose, un hombre con un uniforme impecable de piloto se abrió paso por el pasillo. Era alto y se comportaba con aire de superioridad. Su cabello plateado estaba pulcramente peinado y su mandíbula era firme. Era el capitán Harrison, un hombre que llevaba más de 2 décadas volando y llevaba su autoridad como una segunda piel. Estaba haciendo un último recorrido por la cabina, un procedimiento rutinario, pero sus ojos parecían estar buscando imperfecciones, cualquier cosa que no encajara con su rígida visión de cómo deberían ser las cosas. Su mirada se posó en Maya. Vio a una pequeña niña negra, con el rostro pegado a la ventana, sus trenzas contrastando marcadamente con el reposacabezas blanco. No vio a una niña llena de asombro. Vio a alguien fuera de lugar. Su mirada se desvió entonces hacia Jessica, una mujer negra bien vestida que le devolvió la mirada con una sonrisa cortés pero firme. Los labios del capitán Harrison se curvaron en una mueca apenas perceptible. Se detuvo en su fila, su presencia ensombreciendo repentinamente el carácter alegre de Maya. Eres, en el asiento equivocado, dijo, en voz baja, pero con un agudo tono acusador que atravesaba el zumbido de la cabina. Maya se estremeció, apartando la cara de la ventanilla. Miró su tarjeta de embarque y luego el número de asiento. Pero dice 24A, dijo con voz baja e insegura. Seguro que sí, respondió el capitán Harrison, con un tono cargado de condescendencia. Pero tenemos un problema. Un VIP necesita este asiento. Tú y tu madre tendrán que mudarse. La sonrisa de Jessica se tensó. Conocía ese tono de voz. Era la voz de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Un hombre que las veía a ella y a su hija no como pasajeras, sino como obstáculos. Lo siento, capitán, dijo con voz tranquila pero firme. Reservamos estos asientos con antelación. Mi hija estaba deseando que llegara a la ventana. El capitán Harrison entrecerró los ojos. Señora, no estoy preguntando. Te lo digo. Necesitamos acomodar a nuestros pasajeros prioritarios. Ahora, ¿te vas a mover o vamos a tener algún problema? Su voz ahora era más fuerte, atrayendo la atención de los pasajeros circundantes. El momento perfecto se había destrozado, y para Maya, la magia del vuelo se estaba convirtiendo rápidamente en una pesadilla. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas mientras el hombre que se suponía debía volar el carro gigante en el cielo estaba sobre ella, su sombra grande y amenazante. La aventura había tomado un giro oscuro e inesperado. El aire en la cabina se volvió denso por la tensión. El parloteo de los pasajeros que embarcaban se fue apagando a medida que las cabezas se giraban hacia la fila 24. Maya, que momentos antes estaba rebosante de emoción, ahora parecía encogerse en su asiento. Las lágrimas brotaron de sus grandes ojos marrones, amenazando con desbordarse. Ella se aferró al apoyabrazos, sus pequeños nudillos estaban blancos. Jessica sintió una oleada de ira protectora, un instinto de leona creciendo dentro de ella, pero sabía que perder la compostura solo agravaría la situación y asustaría más a Maya. Respiró hondo para tranquilizarse, y su formación jurídica entró en acción. Sería tranquila,
lógica e inflexible. Capitán, comenzó con voz aún serena, pero ahora cargada de una firmeza inconfundible. Con el debido respeto, usted no ha presentado una razón válida para que nos mudemos. Somos pasajeros con boleto en nuestros asientos asignados. Si hay un VIP que requiere un asiento especial, tal vez la aerolínea debería haberlo organizado antes del embarque. Mi hija tiene 10 años y este es su asiento. El capitán Harrison parecía sorprendido por su respuesta articulada y directa. Estaba acostumbrado a que los pasajeros, especialmente las mujeres de color, según su visión prejuiciosa, dieran marcha atrás. Su negativa a dejarse intimidar claramente hirió su ego. Su rostro, ya severo, se endureció en una máscara de pura arrogancia. Señora, dijo, con su voz llena de fingida paciencia, como si le estuviera explicando un concepto complejo a un niño. Este es mi avión. Mi palabra ahora es definitiva. No voy a tener esta discusión en el pasillo. Estás retrasando el proceso de embarque. La parte trasera del avión tiene 2 asientos vacíos. Puedes tomarlos. Hizo un gesto vago hacia la parte trasera del avión. Un gesto despectivo de su muñeca que fue más insultante que sus palabras. La implicación era clara. Pertenecían a la parte de atrás, fuera de la vista. Algunos pasajeros a su alrededor empezaron a murmurar. Un hombre que estaba en la fila detrás de ellos, un corpulento trabajador de la construcción con un rostro amable, se inclinó hacia adelante. Oye, déjalos en paz. El niño no molesta a nadie. Una mujer al otro lado del pasillo, una empresaria con un traje elegante y una mirada igualmente penetrante, agregó, tiene razón. Ya sabes, tienen sus tarjetas de embarque. Esto es acoso. La cabeza del capitán Harrison se giró bruscamente hacia los demás pasajeros. Sus ojos brillaban de furia. Esto no te concierne, gruñó, ante el abierto desafío a su autoridad. Manténgase fuera del negocio de las aerolíneas. Volvió su mirada hacia Jessica. Última oportunidad, señora. Muévete ahora. Maya ya no pudo contener las lágrimas. Un sollozo escapó de sus labios, un sonido desgarrador que cortó el tenso silencio. Enterró su cara en el costado de su madre, su pequeño cuerpo temblando. Mami, lo siento, susurró. Podemos mudarnos. Ya no quiero la ventana. Escuchar el susurro derrotado de su hija fue como un cuchillo en el corazón de Jessica. Ya no se trataba de un asiento junto a la ventana. Se trataba de dignidad, de enfrentarse a un matón que usaba su uniforme para intimidar a un niño. No, cariño, dijo Jessica con voz suave pero decidida mientras rodeaba a Maya con un brazo protector. Ella miró al capitán Harrison. Sus ojos ahora carecían de cualquier pretensión de cortesía. No, no nos moveremos. Estás causando un alboroto. Estás molestando a mi hijo y lo haces sin motivo justificado. Ni siquiera has identificado a este supuesto VIP. Francamente, capitán, tu comportamiento es poco profesional y discriminatorio. La palabra discriminatorio flotaba en el aire, una acusación potente y condenatoria. El rostro del capitán Harrison se puso rojo como un tomate. Estaba perdiendo el control, y lo sabía. Pero su orgullo, sus prejuicios profundamente arraigados, no lo detendrían. «¿Me está acusando de algo, señora?», dijo en voz baja y amenazante. Se acercó más, invadiendo su espacio personal. Sería prudente que eligiera sus próximas palabras con mucho cuidado. Tengo la autoridad para que las expulsen a usted y a su hija de este vuelo por ser pasajeras disruptivas. Era una amenaza indignante, un abuso de poder flagrante. Estaba tergiversando la situación, presentándolos como los agresores. Jessica lo miró fijamente, con la mirada fija. Lo vio como lo que era, un hombre pequeño que se escondía tras un título poderoso. ¿Expulsarías a una madre y a su hija de 10 años llorando por sentarse en sus asientos asignados?, preguntó con voz clara. Creo que los demás pasajeros podrían tener una opinión diferente sobre quién es exactamente el que está siendo disruptivo.
Sus palabras animaron a otros. La cabina, que había estado hirviendo de descontento, ahora empezaba a hervir. «Esto es ridículo», gritó un joven con una sudadera universitaria desde unas filas atrás. «Que llamen a la azafata principal», exigió la empresaria al otro lado del pasillo. «Este piloto está fuera de control». Una azafata de mayor rango, una mujer llamada Carol, de mirada amable y semblante tranquilo, se había dado cuenta de la conmoción y estaba. Ahora avanza por el pasillo. «Capitán Harrison», dijo con voz tranquilizadora. «¿Cuál parece ser el problema aquí?» Harrison se enderezó, intentando recuperar su aire de mando. «Estos pasajeros se niegan a cumplir las instrucciones de un miembro de la tripulación», dijo con voz entrecortada. «Están retrasando la salida». Carol miró desde el rostro furioso del capitán al rostro resuelto de Jessica, y luego a Maya, que todavía lloraba suavemente. Sus años de experiencia le dijeron exactamente dónde estaba el problema, y no era con los pasajeros de la fila 24. «Capitán», dijo, bajando la voz y tratando de guiarlo. «Quizás podamos discutir esto en la cocina. Déjame encargarme». Pero Harrison estaba demasiado lejos. Estaba en un viaje de poder y estaba decidido a ganar esta batalla de voluntades, sin importar el costo. Él ignoró al asistente de vuelo y señaló con el dedo a Jessica. «Ya terminé de hablar», anunció a la cabina. «Este vuelo no despegará hasta que estos dos estén en los asientos que les asigné. Si se niegan, la seguridad del aeropuerto los escoltará fuera del avión». La amenaza ahora era pública, un ultimátum lanzado con intenciones venenosas. Había trazado su línea en la arena. Pero lo que el capitán Harrison, en su cegadora arrogancia, no logró comprender fue que no estaba simplemente en un enfrentamiento con una madre decidida. Estaba en un enfrentamiento con una mujer que entendía el poder, que conocía las reglas del juego mucho mejor que él y que estaba a punto de hacer un movimiento que nunca vio venir. El drama se había intensificado, pero el giro aún no se había revelado. Jessica abrazó a su hija y le susurró palabras tranquilizadoras al oído mientras su mente corría. Había tratado antes con hombres como el capitán Harrison, hombres cuya autoridad era un escudo frágil para sus propias inseguridades y prejuicios. Ella sabía que seguir discutiendo con él en ese foro público no tenía sentido. Estaba demasiado arraigado en su propia narrativa y demasiado engreído en su propio poder. Necesitaba que lo trataran a través de un canal diferente, un canal que no podía controlar. Con un último apretón tranquilizador para Maya, Jessica metió la mano en su bolso de diseñador. Sus movimientos eran deliberados y tranquilos, un marcado contraste con la energía volátil del piloto. Sacó su elegante teléfono inteligente de gama alta. Los demás pasajeros observaban intrigados. ¿Qué iba a hacer? ¿Grabarlo? ¿Llame a la policía? El capitán Harrison se burló. Una llamada telefónica no le va a ayudar, señora. Todos los dispositivos electrónicos deben estar en modo avión para la salida. Una salida que estás retrasando actualmente. Jessica lo ignoró. Sus dedos se movían rápidamente por la pantalla, no hacia la aplicación de la cámara, sino hacia sus contactos. Se desplazó por docenas de nombres, jueces, socios de su firma de abogados, clientes de alto perfil, hasta que encontró el que estaba buscando. El nombre en la pantalla era simple. Roberto. Ella presionó el botón de llamada. El teléfono comenzó a sonar, el sonido sorprendentemente claro en la tensa cabina. Tienes que apagar ese teléfono. Harrison ladró, dando un paso hacia ella. Jessica simplemente levantó un dedo perfectamente cuidado, una señal universal, por un momento sin siquiera dirigirle una mirada. La gran audacia del gesto lo dejó momentáneamente sin palabras. La llamada se conectó. Jessica, ¿está todo bien? Una voz de hombre, cálida y preocupada, se escuchó a través del altavoz. Jessica cambió la llamada de su oído al altavoz, asegurándose de que su voz fuera clara pero sin gritar. Hola, Roberto. Me disculpo por llamarte a tu línea personal, pero estoy en una situación bastante difícil.
Su voz se mantuvo serena y profesional, la voz de un abogado presentando un caso. Cada palabra fue elegida con precisión. Estoy en el vuelo 1258 de American Airlines de Dallas a Phoenix, sentado en el asiento 24B con Maya en el 24A. Estamos teniendo un problema con el piloto del capitán Harrison. En la cabina, el primer oficial, un hombre más joven llamado David, escuchaba el intercambio a través del intercomunicador de la cabina con creciente alarma. Había visto los estados de ánimo de Harrison antes, pero nunca nada como esto. Ahora, al oír al pasajero hacer una llamada telefónica, sintió un nudo de miedo en el estómago. Mientras tanto, el capitán Harrison estaba pasando del rojo al pálido color ceniza y blanco. El nombre Robert no le decía nada, pero la inquebrantable confianza de la mujer estaba empezando a desconcertarlo. ¿A quién llamaba? El capitán Harrison insiste en que mi hija de 10 años y yo dejemos nuestros asientos reservados para un VIP anónimo, continuó Jessica, con un tono objetivo y sin emoción alguna. Cuando me negué cortésmente, explicándole que mi hija estaba emocionada por su asiento de ventanilla, se puso agresivo. Le amenazaron con sacarnos del vuelo por ser disruptivos delante de toda la cabina. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Cuando Robert volvió a hablar, su voz había perdido su calidez. Ahora era frío, cortante y lleno de una autoridad que parecía irradiar incluso a través del pequeño altavoz del teléfono. Pon al piloto al teléfono, Jessica. No fue una petición. Fue una orden. Jessica le tendió el teléfono al atónito piloto. Quisiera hablar contigo, dijo con expresión ilegible. El capitán Harrison vaciló. Su fachada fanfarrona se estaba desmoronando. Un sudor frío le picó en la frente. ¿Quién era este Robert? ¿Un abogado? ¿Un reportero de noticias? Extendió la mano ligeramente temblorosa para el teléfono. Este es el capitán Harrison, dijo, intentando inyectar en su voz la autoridad que rápidamente lo abandonaba. Capitán Harrison, respondió la voz en el teléfono, y ahora era glacial. Este es Robert Sim. El nombre golpeó al capitán Harrison como un golpe físico. Se tambaleó hacia atrás un paso, con los ojos abiertos por la incredulidad y un creciente horror. Roberto Issam. Todos los empleados de American Airlines conocían ese nombre. Desde los manipuladores de equipaje hasta los altos ejecutivos, era el nombre de su CEO. El color desapareció por completo del rostro de Harrison. Los demás pasajeros, que habían estado escuchando atentamente, quizá no hayan captado el nombre, pero vieron la reacción del piloto. Vieron el repentino y dramático cambio de poder. El matón que había estado fanfarroneando y amenazando hace unos momentos ahora parecía un colegial al que habían sorprendido prendiendo fuego. Señor Isome, señor. Harrison tartamudeó y se le quebró la voz. Puedo explicarlo. Hubo un malentendido. No hay ningún malentendido, capitán. La voz de Issam interrumpió su patético intento de excusa. Estoy mirando el manifiesto de pasajeros del vuelo 1258 ahora mismo. Por mi parte, veo a Jessica Marsal y su hija Maya asignadas a los asientos 24A y 24B. También veo que no hay ninguna designación VIP para ningún otro pasajero en este vuelo. Entonces, quiero que me expliques muy claramente por qué estás acosando a uno de nuestros miembros ejecutivos Platinum de A Advantage y a su hijo. Cayó la segunda bomba. Advantage Executive Platinum, el nivel más alto del programa de fidelización de la aerolínea, reservado para sus clientes más frecuentes y valiosos. Jessica no era una pasajera cualquiera. Ella era una de su élite. La mente de Harrison se quedó en blanco. No podía formar un pensamiento coherente. Había elegido a una mujer negra y a su hijo, asumiendo que eran blancos fáciles, impotentes e insignificantes. En lugar de eso, se peleó con un cliente de primer nivel que tenía al director ejecutivo de toda la aerolínea en su marcación rápida. Ahora escúchame con mucha atención, capitán. Continuó, su voz era un gruñido bajo y peligroso.
No le dirás ni una palabra más a la señorita Marsal ni a su hija. Regresarás a la cabina inmediatamente. No volarás en este avión ni en ningún otro avión de American Airlines. Tu carrera en esta aerolínea ha terminado. Un representante corporativo lo estará esperando en la puerta. ¿Me entiendes? Pero señor, suplicó Harrison, con su voz un susurro desesperado. ¿Me entiendes? Y Some repitió cada palabra como un martillazo. Sí, señor. Harrison susurró, mientras todo su cuerpo se desplomaba en señal de derrota. Jessica tomó tranquilamente su teléfono de su mano flácida. Gracias, Robert. Nos vemos en la reunión de la junta la próxima semana. Terminó la llamada y guardó el teléfono en su bolso. Luego miró al hombre completamente destrozado en el pasillo. Ella no parecía triunfante ni satisfecha. Ella simplemente lo miró con una mirada fría y evaluadora. El silencio en la cabina era absoluto. Cada pasajero, cada miembro de la tripulación estaba paralizado, tratando de procesar el increíble giro de los acontecimientos que acababan de presenciar. El piloto, que había menospreciado el simple deseo de una niña de 10 años de tener un asiento junto a la ventana, acababa de ver su carrera truncada para siempre por una única y silenciosa llamada telefónica. El karma no llegaba por sí solo. Había llegado con la brutal y rápida eficiencia de una ejecución corporativa, y el vuelo ni siquiera había salido de la puerta. El silencio que siguió a la llamada telefónica fue más pesado que cualquier turbulencia. El capitán Harrison se quedó congelado en el pasillo, una estatua de orgullo destrozado. La sangre había desaparecido de su rostro, dejando tras de sí una palidez grisácea. Sus ojos, una vez tan llenos de fuego arrogante, ahora estaban vacíos, mirando fijamente a la mujer que tan tranquila y completamente había desmantelado su mundo en menos de 2 minutos. La azafata Carol, cuya profesionalidad se hizo patente a pesar de su propia sorpresa, le tomó el brazo con delicadeza. «Capitán, vámonos», dijo suavemente, su voz apenas un susurro. Esta vez no se resistió. Se dejó conducir hacia la parte delantera del avión como un hombre en trance. Su paso seguro fue reemplazado por un arrastrar débil y tambaleante. Los pasajeros observaron su retirada y una sensación colectiva de asombro e incredulidad recorrió la cabina. El matón había sido vencido, no con gritos ni ira, sino con un poder silencioso y calculado. Cuando Harrison desapareció en la cocina, el hechizo se rompió. Un estruendo de aplausos estalló en las filas alrededor de Jessica y Maya. El obrero de la construcción que estaba en la fila de atrás dio un silbido bajo. «Señora», dijo y una sonrisa se extendió por su rostro. «No sé quién eres, pero eso fue lo más increíble que he visto en un vuelo». La empresaria sentada al otro lado del pasillo simplemente asintió, con una mirada de profundo respeto en sus ojos. «Bien hecho», dijo ella en silencio. Jessica ofreció una pequeña sonrisa apreciativa, pero su atención estaba en Maya, quien la miraba con ojos abiertos y asombrados. Las lágrimas desaparecieron y fueron reemplazadas por una mirada de asombro. «Mamá», susurró. «¿Qué pasó?» Jessica alisó las trenzas de su hija. Su tacto era suave y tranquilizador. «Lo que pasó, cariño, es que un hombre que estaba siendo acosador aprendió que las acciones tienen consecuencias. Nadie tiene derecho a hacerte sentir pequeño nunca». Ella abrazó a Maya con fuerza y una ola de alivio la invadió. Ella no solo había protegido a su hija, sino que también le había mostrado que uno nunca debe sufrir la injusticia en silencio. En la parte delantera del avión las cosas se movían rápidamente. El primer oficial, David, ya había estado en la radio con las operaciones. Su voz giró. «Tenemos una situación con el capitán. Estamos esperando en la puerta. Necesito un capitán sustituto para AA-1-258 inmediatamente». El puente de mando, que se había retirado para prepararlo para el despegue, fue vuelto a colocar en el avión con un ruido sordo. Unos minutos después, 2 figuras aparecieron en la puerta abierta de la cabina. Uno de ellos era un hombre con un elegante traje oscuro, de rostro adusto y expresión profesional.
Este era el representante corporativo que Robert y Sam había prometido. La otra era una mujer, jefa de operaciones del aeropuerto de American Airlines. Su rostro es una máscara de urgencia controlada. Hablaron brevemente con los asistentes de vuelo antes de que el hombre de traje caminara por el pasillo. Pasó por alto la cabina y se detuvo en la fila 24. Se agachó ligeramente para estar a la altura de los ojos de Jessica. Señorita Marsal, dijo con voz educada y diferencial. Me llamo Daniel Porter. Trabajo en asuntos corporativos. En nombre de American Airlines y personalmente del señor M., quiero ofrecerle nuestras más sinceras y profundas disculpas por el comportamiento inaceptable del que usted y su hija han sido víctimas. Jessica asintió, aceptando la disculpa. Gracias, señor Porter. Nos tomamos este asunto con la máxima seriedad, continuó. El capitán Harrison ha sido relevado de sus funciones con efecto inmediato. Hemos dispuesto que un nuevo capitán se haga cargo del vuelo, por lo que habrá un pequeño retraso, por el cual también le pedimos disculpas. ¿Hay algo que podamos hacer por usted y su hija? Estarían más cómodas en primera clase. Jessica consideró la oferta un momento y luego miró a Maya, que ya estaba mirando por la ventana, recuperando poco a poco su alegría anterior. Gracias por la oferta, señor Porter, pero estamos muy cómodos aquí. Mi hija está muy contenta con su asiento de ventana. Porter sonrió con un auténtico alivio. Por supuesto, por favor, si necesita algo, lo que sea, simplemente avísele a uno de los auxiliares de vuelo. Le entregó su tarjeta de presentación y, por favor, explíquele también mis disculpas a su hija. Le dedicó a Maya una amable sonrisa antes de darse la vuelta y regresar a la parte delantera del avión. El evento principal estaba teniendo lugar en la cocina. Harrison estaba siendo informado, o mejor dicho, despedido. A través de la cortina parcialmente abierta, los pasajeros podían vislumbrar la escena. Harrison suplicaba, con la voz entrecortada y desesperada. El señor Porter y el gerente de operaciones permanecieron impasibles, con expresiones de piedra. Entregará su identificación de la aerolínea y todas las propiedades de la compañía. La voz de Porter era baja, pero se oía con claridad. Será escoltado fuera del aeropuerto. Se le enviará un paquete formal de despido a su domicilio. No intente contactar con ningún empleado de American Airlines. ¿Está claro? La respuesta fue un murmullo inaudible y derrotado. Unos momentos después, Harrison fue escoltado fuera del avión. Ya no parecía un orgulloso piloto veterano. Era solo un hombre sin la chaqueta del uniforme, con la corbata floja y el rostro cubierto de sudor y vergüenza. Mantenía la cabeza gacha, negándose a mirar a los ojos a los pasajeros a los que había intentado dominar. Al bajar de la pasarela de embarque y entrar en la terminal, flanqueado por el traje corporativo y un oficial de seguridad del aeropuerto, ya no era el capitán Harrison. Era solo Mark Harrison, un hombre desempleado cuya carrera acababa de naufragar. En la pista, de vuelta en la cabina, el ambiente se había transformado. La tensión había desaparecido, reemplazada por un murmullo de conversaciones animadas. La gente estaba con sus teléfonos, enviando mensajes de texto y contando la increíble historia. La historia del piloto arrogante y la madre poderosa ya iba camino de hacerse viral. Un nuevo capitán, un hombre de aspecto amable y una cálida sonrisa, subió a bordo e hizo un breve anuncio. Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Capitán Miller. Disculpen la demora. Estamos listos para llevarlos a Phoenix. Por favor, siéntense, relájense y estaremos en el aire en breve. Cuando el avión finalmente se alejó de la puerta, Maya pegó la cara a la ventana, con la emoción de hacía una hora completamente recuperada. Observó cómo el personal de tierra saludaba, la terminal se encogía y la pista de concreto se extendía ante ellos. Cuando los motores rugieron y el Boeing 737 se deslizó por la pista, elevándose con gracia en el aire, Maya jadeó de alegría. El mundo se desvaneció bajo sus pies, tal como lo había imaginado.
Se giró hacia su madre, con los ojos brillando. Mami, dijo, con la voz llena de amor y admiración. Eres una superheroína. Sonrió Jessica, con el corazón lleno. No, cariño, respondió ella, besando la parte superior de la cabeza de Maya. Solo soy tu mamá. El avión se inclinó y giró hacia el oeste en dirección al sol poniente, dejando atrás el drama y la carrera de un piloto deshonrado en tierra en Dallas. Para Mark Harrison, la caminata desde la pasarela de embarque hasta el área de embarque de la terminal fue el viaje más largo y humillante de su vida. Los pasillos anónimos del aeropuerto, lugares por los que había caminado con aire de mando durante más de 20 años, ahora se sentían como un guante de vergüenza. Daniel Porter, de la empresa, y el silencioso guardia de seguridad fueron sus escoltas poco ceremoniosos. Su presencia era un recordatorio constante de la totalidad de su caída. Le quitaron sus credenciales en una pequeña y estéril oficina de seguridad en las entrañas de DFW. La tarjeta de identificación de plástico, la llave de su reino, fue cortada por la mitad con un par de tijeras. El sonido, un simple corte, se sintió como una guillotina cortando su identidad. Ya no era el capitán Harrison. Era un intruso en un mundo que hasta hacía una hora lo había reverenciado. Cuando finalmente lo liberaron en el lado público de la terminal, todo el peso de sus acciones comenzó a caer sobre él. Su carrera no había terminado. Había sido emulado públicamente de manera espectacular. Se tambaleó hacia el bar más cercano, una taberna de aeropuerto común y corriente, con cerveza cara y televisores que transmitían deportes. Pidió un whisky doble y se quedó mirando su reflejo en el espejo detrás de la barra. El rostro que le devolvió la mirada era el de un extraño, un hombre pálido y derrotado con miedo en sus ojos. Su teléfono empezó a zumbar incesantemente. Todo comenzó con un mensaje de texto de su primer oficial, David. Mark, ¿qué diablos pasó? Te jalaron. Todo el mundo está hablando. Luego vinieron las llamadas de otros pilotos, de programadores, de amigos dentro de la aerolínea. Él los ignoró a todos. No podía hablar con ellos. ¿Qué diría él? Que había intentado obligar a una niña negra a bajarse de su asiento y se había peleado con una mujer que tenía al director ejecutivo en marcación rápida. La absoluta arrogancia idiota era nauseabunda. Lo peor estaba por venir. Mientras bebía su segundo whisky, su historia, ahora alimentada por docenas de relatos de pasajeros, estaba llegando a Internet. Un pasajero en la fila 25, el joven con la sudadera universitaria, había tuiteado un hilo. La cosa más loca acaba de pasar en mi vuelo A1258 a PHX. El piloto intentó patear a una niña y a su madre fuera de sus asientos. Mamá era una jefa total. Mantuve la calma y luego hice una llamada telefónica. Lo siguiente que sabes es que el piloto ya no está. Disparado en el acto. Almohadilla drama de vuelo #American Airlines #Karma. El tuit con su dramático hashtag estaba causando revuelo. La gente lo retuiteó pidiendo detalles. La empresaria del otro lado del pasillo, una ejecutiva de marketing con un importante número de seguidores en línea, escribió una publicación más detallada en LinkedIn enmarcándola como una lección sobre servicio al cliente, daño a la marca y las consecuencias de la conducta poco profesional. No nombró a Harrison, pero no tenía por qué hacerlo. El número de vuelo fue suficiente. Cuando Harrison pagó su bebida y se dirigió aturdido al estacionamiento, la historia era tema de tendencia en Dallas. Los medios de comunicación lo recogieron. Su nombre aún no era público, pero era solo cuestión de tiempo. El sindicato sería notificado de su despido y a partir de ahí, la filtración fue inevitable. Condujo a casa a toda velocidad. La ruta familiar le parecía extraña y amenazante. Cuando entró en su prístina y estéril casa suburbana, su esposa, Linda, lo estaba esperando. Su rostro era una mezcla de confusión y enojo. Mark, ¿qué haces en casa? Tu vuelo. Ella se sobresaltó y entonces vio su cara. Dios mío, ¿qué pasa? Su teléfono vibró en el mostrador de la cocina.
Un amigo le había enviado un enlace a un artículo de noticias local. Piloto de American Airlines fue despedido en la pista tras enfrentamiento con pasajero y niño. La verdad brotó de él en un torrente de autocompasión y rabia. Él contó la historia, pero en su versión, él era la víctima. Jessica Marsal era una mujer arrogante. Los pasajeros eran una turba y el director ejecutivo había reaccionado exageradamente para proteger a un cliente rico. Omitió los matices raciales de sus acciones, el tono condescendiente, la forma en que se deleitaba en tratar de intimidar a un niño. Linda escuchó, pero conocía a Mark desde hacía 30 años. Ella conocía su temperamento, su arrogancia y sus prejuicios profundos. Ella lo había visto despreciar al personal de servicio, hacer chistes racistas que él consideraba inofensivos y tratar con desprecio a cualquiera que considerara inferior a él. Ella siempre había temido que algún día su orgullo sería su perdición. Hoy fue ese día. Tú mismo lo buscaste, Mark, dijo ella con voz fría. No había simpatía, solo una resignación cansada. Su despido fue solo el comienzo del duro karma. Al día siguiente, se filtró su nombre. Su rostro apareció en sitios de noticias y tabloides. La historia era irresistible. El poderoso piloto hundido por su propia intolerancia. El tribunal de la opinión pública fue rápido y despiadado. Se convirtió en un meme, un símbolo de arrogancia. Capitán Karen, lo llamaban algunos. La carta oficial de despido llegó por mensajería. Fue brutal en su eficiencia corporativa. Despido por causa justificada, mala conducta grave, violación de la ética de la empresa y del código de conducta, puesta en peligro la marca y reputación de la aerolínea. No habría paquete de indemnización por despido ni pago de pensiones más allá de los mínimos legalmente requeridos. Sus décadas de servicio habían resultado inútiles. La FAA le suspendió la licencia de piloto en espera de una investigación completa sobre su conducta. Sin ella, no podría volar comercialmente para ninguna aerolínea, incluso si otra considerara contratarlo, lo que ahora era imposible. Era un paria en la comunidad de la aviación. Sus antiguos compañeros dejaron de devolverle las llamadas. El sindicato ofreció una consulta jurídica simbólica, pero dejó claro que defender su caso era una causa perdida. Estaba atrapado en su casa, prisionero de su propia infamia. Cada vez que salía, sentía las escaleras de desconocidos. Una vez en el supermercado, una joven lo reconoció y comenzó a grabarlo con su teléfono, llamándolo racista. Huyó de la tienda, dejando atrás su carrito. Su vida, que antes había sido un viaje de altos vuelos hacia el prestigio y el control, ahora estaba anclada en un fango de vergüenza pública y miseria privada. El karma no fue un evento único. Era una nueva realidad asfixiante. Había intentado ocupar el asiento de la ventana de una niña, y a cambio, el mundo le había quitado todo. Las semanas se convirtieron en meses y la dura realidad de la nueva vida de Mark Harrison se solidificó. La tormenta inicial de indignación pública finalmente se calmó a medida que el ciclo de noticias de 24 horas pasó a su siguiente objetivo. Pero para Harrison, las consecuencias fueron permanentes. La huella digital de su desgracia fue indeleble. Una simple búsqueda de su nombre en Google arrojó una biblioteca de artículos, columnas de opinión airadas y memes humillantes que detallaban su caída. Intentó encontrar trabajo. Solicitó empleos como piloto de vuelos charter privados, instructor de vuelo, cualquier cosa que le permitiera volver a volar. El único lugar donde alguna vez se sintió realmente en control. Las respuestas eran siempre las mismas. Un rechazo cortés pero firme, o más a menudo, simplemente el silencio. El mundo de la aviación era más pequeño de lo que jamás había imaginado y su nombre era tóxico. Sus finanzas comenzaron a desmoronarse. Sin su salario de 6 cifras, la hipoteca de su gran casa en los suburbios se convirtió en un ancla que los hundió. Linda, que hacía tiempo que estaba cansada de su autocompasión y de su negativa a aceptar responsabilidades, aceptó un trabajo como recepcionista en un consultorio dental.
El resentimiento silencioso que se respiraba en su casa era más denso que el silencio. La dinámica de poder había cambiado por completo. Él, que una vez había comandado un avión multimillonario, ahora dependía de los modestos ingresos de su esposa para comprar alimentos. La investigación de la FAA concluyó revocando formalmente su licencia por un periodo de 5 años debido a una conducta impropia de un piloto y una demostrada falta de juicio. El fallo fue una sentencia de muerte para cualquier esperanza de volver a la carrera en el futuro. A los 58 años, sus días de volar habían terminado oficialmente. El karma duro no fue un impacto relámpago, sino una erosión lenta y demoledora de todo aquello sobre lo que había construido su vida. Vendió su amado Corvette para llegar a fin de mes. Perdió su membresía del club de golf. Los amigos que una vez le daban palmaditas en la espalda y se reían de sus chistes ahora apartaban la mirada si lo veían en público. Se había convertido en un fantasma en su propia vida, atormentado por el recuerdo de una niña de 10 años en el asiento 24A. Mientras tanto, para Maya y Jessica, el incidente se convirtió en un catalizador para un cambio positivo. Jessica, socia de un importante bufete de abogados especializado en derechos civiles, nunca tuvo la intención de que la historia se convirtiera en un espectáculo público. Pero cuando lo hizo, reconoció una oportunidad. Ella y Robert y Sam tuvieron una larga conversación una semana después del vuelo. No fue solo una llamada entre un CEO y un cliente. Fue una discusión entre dos personas en posiciones de poder que entendieron que lo que ocurrió en el vuelo 1258 no fue un incidente aislado sino un síntoma de un problema mayor. A instancias de Jessica, American Airlines no se limitó a despedir a Harrison. Lanzaron una revisión integral en toda la empresa de sus programas de capacitación en diversidad, equidad e inclusión para todo el personal, desde la tripulación de tierra hasta la cabina. Jessica, en su calidad de profesional, fue invitada a brindar asesoramiento sobre el desarrollo de un nuevo módulo de capacitación más sólido centrado en la desescalada, el sesgo implícito y la dignidad del cliente. La iniciativa Maya Marsal, como se la conoció internamente, se implementó en toda la aerolínea en el transcurso de un año. La historia también tuvo un profundo impacto en Maya. Ver a su madre manejar una situación tan tensa con gracia, inteligencia y una fuerza inquebrantable fue una experiencia formativa. Le enseñó una lección más valiosa que cualquier otra que pudiera haber aprendido en la escuela. Le mostró el poder de su propia voz, la importancia del respeto propio y el hecho de que una persona armada de rectitud y determinación podía realmente enfrentarse a la injusticia y ganar. Terminó las crónicas de Narnia en ese vuelo a Phoenix. La historia de valentía y justicia que resuena más profundamente que nunca. Su amor por volar no disminuyó tras el incidente. En todo caso, se fortaleció. Ahora lo veía no solo como un viaje mágico, sino como un espacio donde todos merecían sentirse seguros y respetados. Un año después, en el cumpleaños número 11 de Maya, llegó un paquete para ella. En el interior había un hermoso modelo detallado de un Boeing 737 de American Airlines. También había una nota escrita a mano en el membrete personal del director ejecutivo. Querida Maya, decía, lamento mucho cómo te trataron en tu vuelo el año pasado. Pero me sentí muy inspirada por tu fortaleza y la de tu madre. Su experiencia nos ha ayudado a ser una mejor aerolínea. Hemos aprendido de ti. Espero que nunca pierdas tu amor por el cielo. Sigue mirando por la ventana y soñando en grande. Atentamente, Robert y Sam. Dentro de la caja había un pequeño prendedor de plata con la forma de alas de piloto y un certificado que la nombraba capitana junior honoraria. Maya se clavó las alas en la chaqueta y su corazón se hinchó de orgullo. El arrogante piloto que había intentado menospreciarla era un hombre olvidado, su carrera un montón de cenizas. Pero ella, una joven negra que simplemente quería un asiento junto a la ventana, se había convertido sin darse cuenta en una fuerza de cambio. El llamado de su madre no solo había marcado para siempre la carrera de un piloto, sino que había generado un cambio positivo en toda una industria, garantizando que el cielo fuera un lugar más acogedor para todos.
El giro final no trataba de venganza, sino de redención y del poder perdurable de hacer lo correcto. 5 años es mucho tiempo. Es tiempo suficiente para que un niño cruce el umbral de la adultez joven, para que una carrera florezca hasta convertirse en un legado, y para que las consecuencias de una única decisión terrible cristalicen total e irrevocablemente. Para las 3 personas que estuvieron en el centro del enfrentamiento en el vuelo A1.258, 5 años habían alargado y moldeado sus vidas de maneras que nadie podría haber predicho en esa soleada tarde de Dallas. Para Mark Harrison, los 5 años habían sido un lento y agonizante descenso hacia la oscuridad. La tormenta pública hacía tiempo que se había calmado, dejando atrás solo las cenizas frías y duras de su vida anterior. La revocación de su licencia por parte de la FAA después de 5 años ya estaba completa, pero fue un hito sin importancia. Ninguna aerolínea lo tocaría. Su nombre era una señal de alerta permanente en la industria, una historia de advertencia susurrada en las salas de descanso y en los simuladores de entrenamiento. Era el fantasma de la aviación del pasado, un espectro de ego y de intolerancia desenfrenados. Él y Linda se divorciaron 2 años después del incidente. La tensión financiera era una fricción constante, pero el verdadero abismo entre ellos era su negativa a aceptar siempre la culpa. En su mente, él seguía siendo una víctima, un hombre martirizado por la corrección política, una víctima de un mundo que se había vuelto blando. Nunca reconoció el miedo que había inculcado en un niño, ni la fealdad de sus propios prejuicios. Esta inquebrantable autocompasión era un veneno que lo corroía todo. Y Linda finalmente decidió salvarse de ello. Mark, que ahora tiene 63 años, vivía en un pequeño condominio alquilado en un suburbio anodino de Fort Worth. La venta de la casa conyugal le había dejado apenas con el dinero suficiente para sobrevivir. Trabajaba a tiempo parcial conduciendo un camión de reparto para un proveedor de piezas industriales, un trabajo que había encontrado a través de una agencia de trabajo temporal que no le hacía demasiadas preguntas. El impecable uniforme de piloto fue reemplazado por un polo de poliéster barato. La imponente vista desde la cabina fue reemplazada por el sucio parabrisas de una camioneta de carga, navegando por las mismas arterias de concreto de Dallas-Fort Worth sobre las que alguna vez voló. Sus días eran un bucle monótono de tráfico, almacenes y tardes solitarias. A menudo se encontraba cerca del aeropuerto DFW, como una polilla atraída por una llama que nunca podría volver a tocar. Aparcaba la furgoneta en un mirador panorámico y observaba cómo los grandes pájaros plateados despegaban y aterrizaban, mientras se le formaba un nudo en la garganta. Veía las aletas traseras de American Airlines, el orgulloso logo del águila que una vez había sido suyo, y una rabia amarga y ácida se agitaba en sus entrañas. Maldeciría a Jessica Marsal, a Robert Isome y a la turba anónima y sin rostro de Internet a la que culpó de su ruina. Nunca maldijo al hombre del espejo. Su karma no fue solo la pérdida de su trabajo. Era la prisión de su propia amargura. Una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una sofocante tarde de julio, mientras hacía una entrega, vio algo que lo paralizó. En un cartel que se alzaba sobre la autopista había un anuncio de una conferencia local sobre liderazgo juvenil. El rostro del orador principal fue proyectado a 20 pies de altura. Era una niña a punto de convertirse en mujer. Su rostro es una mezcla de optimismo juvenil y sorprendente inteligencia. Sus trenzas habían desaparecido y fueron reemplazadas por un elegante afro natural. Pero sus ojos abiertos, curiosos y ahora profundamente confiados, eran inconfundibles. El nombre debajo de la imagen decía Maya Marsal. Para Maya, que ahora tenía 15 años, el incidente en el avión se había convertido en un momento decisivo. No fue un trauma lo que la definió, sino una chispa que encendió su propósito. La manera en que su madre manejó la situación fue una clase magistral de poder y gracia que Maya absorbió en su propio ser. El miedo que sintió ese día se había transmutado en una feroz determinación de asegurarse de que otros nunca se sintieran así.
La iniciativa Maya Marsal en American Airlines se había convertido en algo más que un simple programa de capacitación interna. Con la guía de Jessica y el apoyo continuo de Robert y Sam, se había convertido en una fundación. La fundación promovió la defensa de los derechos de los jóvenes y proporcionó becas para jóvenes, particularmente de comunidades subrepresentadas que estaban interesados en carreras en aviación, derecho y justicia social. Maya fue el corazón y el alma de la labor de extensión juvenil de la fundación. Había descubierto que tenía un don para hablar en público, una extensión natural de la brillante curiosidad que su madre siempre había alimentado. Ella podía dominar una sala no con arrogancia, sino con una pasión contagiosa y una autenticidad innegable. Habló con grupos de estudiantes en centros comunitarios y ahora como oradora principal de una importante conferencia juvenil sobre su experiencia. Ella nunca nombró a Mark Harrison. Ella nunca habló con enojo o deseo de venganza. En cambio, utilizó su historia como una parábola sobre espacios pequeños y grandes principios. Habló de cómo cualquier espacio, un aula, un asiento en un autobús o un asiento junto a la ventana de un avión, puede convertirse en un campo de batalla por la dignidad. Habló sobre el poder de usar la voz, no para gritar, sino para ser escuchado. Habló de aliados como el trabajador de la construcción y la empresaria en el avión, y de la importancia de hablar en nombre de los demás. Su discurso en la conferencia fue un triunfo. Ella permaneció de pie en el escenario, serena y poderosa, mirando un mar de rostros jóvenes pendientes de cada una de sus palabras. Una vez alguien intentó hacerme sentir pequeña porque creía que mi mundo se limitaba al espacio de 50 centímetros de un asiento junto a la ventana, dijo, y su voz resonó en todo el auditorio. Lo que no entendía es que desde ese asiento de ventana, yo podía ver el mundo entero. Podía ver posibilidades. Intentó quitarme el asiento, pero al hacerlo, me mostró cómo tomar una postura. Pensó que me estaba poniendo los pies en la tierra, pero en realidad me estaba dando alas. En primera fila, Jessica observaba con lágrimas de orgullo en los ojos. Su propia carrera había alcanzado nuevas alturas. Ahora formaba parte de la junta directiva de varias grandes corporaciones, incluida American Airlines. Una voz poderosa en la gobernanza ética y la responsabilidad corporativa. Se había convertido en mentora de innumerables jóvenes abogados. Pero su mayor orgullo era la increíble joven en la que se había convertido su hija. Había luchado por el pequeño pedazo de cielo de Maya ese día. Y a cambio, Mia estaba mostrando a toda una generación cómo conquistar todo el horizonte. Después del discurso, mientras Mia estaba rodeada de compañeros entusiastas, el teléfono de Jessica vibró. Era un mensaje de Robert y Sam, que había visto la transmisión en vivo. Es extraordinaria, Jessica. La mejor inversión que esta empresa ha hecho jamás. Jessica sonrió al salir del centro de conferencias. Rebosantes de energía. Ese día, los ojos de Mia se posaron en la misma valla publicitaria que había visto su antigua adversaria. Se detuvo un momento, observando su propio rostro sonriente. Sigue siendo raro ver eso, dijo riendo. Será mejor que te acostumbres, respondió Jessica, pasando un brazo por los hombros de su hija. Tengo el presentimiento de que no será la última valla publicitaria en la que estarás. Caminaron hacia su coche, y su conversación giró en torno a los planes para cenar y a las próximas prácticas de verano de Maya en el Museo Nacional del Aire y el Espacio de Washington, D.C. Su futuro era un cielo abierto y prometedor. A kilómetros de distancia, Mark Harrison terminó su última entrega del día. Condujo la furgoneta de vuelta a la estación. La imagen del rostro de Maya en la valla publicitaria se le quedó grabada en la mente. No era el rostro de la niña llorando que recordaba. Era el rostro del futuro, un futuro que no tenía cabida para él. Fichó, se subió a su propio sedán destartalado y condujo no a su apartamento vacío, sino de vuelta al mirador del aeropuerto. Se quedó allí sentado un buen rato, observando aviones. Al ponerse el sol, proyectando largas sombras sobre la pista, un reluciente 737 de American Airlines,
el mismo tipo de avión que el vuelo 1258, rodó para despegar. Recorrió la pista con un rugido atronador, sus potentes motores, un rugido familiar, y ascendió con gracia hacia el vibrante cielo naranja y púrpura. Mark Harrison lo observó hasta que se convirtió en una pequeña luz parpadeante, desapareciendo en la inmensidad. Se quedó en tierra, para siempre, mirando hacia un mundo del que había sido expulsado, un mundo donde se había convertido en nada más que un eco olvidado. El avión y la joven cuya vida, sin darse cuenta, había encaminado hacia una trayectoria superior, seguían volando sin él. El karma era completo, silencioso y absoluto. Ese fatídico encuentro en el vuelo 1258 de American Airlines nos muestra que el karma no es solo una fuerza mística. Es la consecuencia natural y poderosa de nuestras propias acciones. Un piloto, cegado por su arrogancia y prejuicios, aprendió esta lección de la manera más pública y permanente. Intentó extinguir la alegría de un niño pequeño, en cambio, destruyó su propia carrera. Esta historia es un poderoso recordatorio de que nuestro verdadero carácter se revela en cómo tratamos a quienes percibimos como menos poderosos. La historia de Jessica y Maya nos enseña a mantenernos firmes en nuestra dignidad, a denunciar la injusticia y a nunca subestimar el impacto que una voz o una llamada telefónica pueden tener. Si esta historia de justicia y responsabilidad te conmovió, dale a me gusta, comparte este video con alguien que necesite verlo y suscríbete a nuestro canal para ver más historias reales increíbles. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre el karma del Capitán Harrison.